hermanos, muy buenas noches. Contento de estar aquí entre ustedes en Chorrillos. Y bueno, vamos a comenzar nuestro taller sobre consejería bíblica. Ok, oramos un momento. Amado Señor, te damos muchas gracias por esta noche. Gracias, Padre, porque tú nos permites compartir con mis hermanos. Te pido que traigas con bien a aquellos que deben estar en camino. Guíanos, dirígenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, se nos ha pedido compartir algunas pautas sobre consejería bíblica. Pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí ya hemos alguna vez aconsejado? Levanten la mano. Ok. ¿Quiénes nunca han tenido una sesión de consejería? Nunca. Ok, bien. Ahora, tanto para los que ya han aconsejado como para los que tal vez van a comenzar un ministerio de consejería, las pautas que hemos anotado en esta separata son muy útiles, ¿no? Lo primero, nosotros tenemos que entender que el ser humano está compuesto de 3 elementos. Ahora, cuando hablo de elementos, no hablo de elementos químicos. No estoy hablando que el ser humano, su cuerpo es 89% agua y el resto carbono, no. Sino que en el ser humano hay 3 partes que podemos diferenciar. Una es su cuerpo, su alma y su espíritu. El ser humano es un ser tripartito. Y estas 3 partes están íntimamente relacionadas. Y nosotros tenemos que entender que lo que una persona le sucede físicamente va a afectar su alma y su espíritu. Como que también problemas espirituales van a afectar a las otras áreas del ser humano. Entonces, en el ser humano no podemos diferenciar, no podemos descartar y decir, no, ese es un problema emocional. Y un problema emocional no va a afectarle. Por ejemplo, una persona cuando está nerviosa, ansiosa, de repente le comienza a doler, ¿qué? El estómago. Hay personas que dicen, tengo que ir al baño, pero no tiene ningún problema estomacal. Lo que sucede es que está, ¿qué? Nervioso, ansioso, preocupado. Hay otras personas que me duele la cabeza, ¿no? O se le sube la presión. Ahora, todas esas sintomatologías surgen de ¿qué? El alma, las emociones, que comienzan a afectar al ser humano. De allí, las famosas enfermedades psicosomáticas. Hoy en día hay muchas personas que sufren de úlceras, que tienen problemas de gastritis, y todo eso se origina, ¿por qué? Por tensión, por ansiedad, por preocupación. De otro lado, si yo soy cristiano y me doy cuenta que estoy mal en mi relación con Dios, que estoy en pecado, yo voy a ser consciente que voy a tener un sentimiento ¿de qué? De culpa. Y ese sentimiento de culpa va a afectarme emocionalmente. De repente alguien que me estima me va a decir, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Te noto raro? Y nosotros vamos a decir dentro de nosotros, ¿y cómo él o ella sabe que me siento mal? ¿No? ¿Cómo sabe él o ella que estoy pasando un problema o que tengo luchas espirituales si yo nunca le he comentado absolutamente nada? Entonces, la respuesta es que somatizamos, o sea, nuestra actitud. ¿Ustedes alguna vez han visto esa serie Aeropuerto? ¿No? Cuando toman a las personas que están llevando contrabando o cocaína. En la mayoría de los casos, la policía los detecta. ¿Saben por qué? Por las actitudes de estas personas. Sudan, van al baño, entran, están nerviosos,
Entonces el policía o la policía que está ahí tranquila mirando dice, ¿por qué esta persona tiene esta conducta? A ver, ven un ratito. Y ahí cuando le dicen, ven, más nervioso, ajá, vamos a revisarlo. Y ahí encuentran. Entonces, muchas veces las personas se dan cuenta que tenemos problemas. ¿Por qué? Porque los somatizamos, los mostramos. Y el ser humano es una integridad. Por eso hoy en día aún los médicos hablan de una medicina holística. Y cuando hablamos de algo holístico, no piensen que es algo de nueva era, algo extraño. No. Holístico quiere decir que tenemos que tratar a la persona de una forma integral. Espíritu, alma y cuerpo. Si una persona, por ejemplo, enferma de cáncer, entonces el médico no solamente le va a dar medicina. El médico también le dice, mire, yo quiero que usted se olvide de sus problemas, vaya a un lugar de reposo, ¿no? Y por favor, ánimo. Si usted es cristiano, vaya a la iglesia, ponga su fe en Dios. ¿Por qué? Porque el médico sabe que para que esa persona pueda recuperarse, tiene que no solamente operarla y darle medicina, sino también tiene que trabajar con sus ¿qué? Con sus emociones y también con su ¿qué? Con su espíritu. Y a pesar de que ellos no son cristianos, no son creyentes, entienden bien esa dinámica que sucede en el ser humano. Entonces, tú como consejero, es importante que observes a las personas y te des cuenta de que en la mayoría de los casos, muchos problemas que las personas tienen van a afectar todo su ser. Si hay una enfermedad, eso va a afectar sus emociones, su voluntad, va a afectar su alma, pero también su relación con Dios. Y si alguien no es cristiano, entonces esa persona, si tiene algún problema emocional, eso también le va a afectar físicamente, y si no tiene a Cristo, es una buena oportunidad para decirle, usted necesita acercarse a Dios. Entonces, es importante entender que el ser humano no es solamente alguien que es pura emoción, o vamos a hablarte solamente en términos espirituales. No, es una integridad. Ahora, hay algo que le llamamos reduccionismo. ¿Y qué sucede? ¿Me puede acompañar, hermano querido, con la lámina? Ok. Este texto dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido. Y el que habla, hágalo. Y el que presta algún servicio, délo, y de la mejor manera. El consejero debe ser una persona que dispone su tiempo, su corazón, para ayudar a las personas, para escuchar a las personas. Muchas veces el consejero, lo más importante es que disponga su corazón y que se identifique con su aconsejado. La siguiente. Ahora, la palabra terapeu, que es la palabra griega de la cual viene terapia, ¿qué significa? ¿Qué significa terapeu? La siguiente. Significa ayudar. ¿Algo más? Servir. ¿Qué más? Sanar. Miren, cuando hablamos de terapia, tiene en griego todas esas acepciones. Ayudar, servir, sanar a una persona. Y lo que nosotros llamamos como consejería bíblica, dentro del Nuevo Testamento, vendría a ser este terapeu, ¿no? Buscar ayudar, servir a la persona y buscar que esta persona pueda experimentar una ¿qué? Sanidad, una mejora. La siguiente. Ya hemos visto esto, cuerpo, alma y espíritu. El ser humano no tiene un alma, es un alma. Y hemos hablado también de los problemas ¿qué? Psicosomáticos. La siguiente, por favor. ¿No? La siguiente.
Ahora, tal vez ustedes han escuchado esto. Miren qué dice la frase que está en un cuadrado allí. Si tienes a Jesús, ¿qué cosa más dice? Ok, y todavía le ponemos un texto bíblico. Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que. Así que si entregas tu vida a Cristo, todo se va a resolver. Ningún problema vas a tener. Ahora, cuidado. Eso es lo que llamamos nosotros un ¿qué? Reduccionismo. Ahora ustedes dirán, pero pastor, ¿no es que Cristo tiene el poder para sanarnos? Sí, es cierto, tiene el poder. ¿No es que para Él nada es imposible? Sí, es cierto. Pero ¿qué sucede? Tenemos que entender de que Dios tiene planes y propósitos distintos para cada uno de nosotros. Recuerden que Jesús dijo, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si hay personas que están enfermas, ¿Dios tiene el poder para sanarlas? Sí, pero es conforme sus planes y su voluntad. A algunos los va a sanar, a otros los va a dejar enfermos y a otros los va a llamar a su presencia. Pero en cada uno de ellos, Dios tiene un plan, un propósito y va a ministrarlos de una manera particular. ¿Por qué subrayo esto? Porque nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando aconsejamos a una persona con declaraciones de este tipo. Ven a Cristo, todo se va a solucionar. Ven a Cristo y todo va a ser nuevo. Ahora, el texto dice una verdad, pero una verdad que tenemos que entenderla dentro del plan y del tiempo de Dios. No es algo inmediato. En muchos casos es un proceso. Entonces, es bien importante que nosotros entendamos que muchas personas, si nosotros le decimos, entrega tu vida a Cristo y mañana todo será diferente. Él entrega su vida a Cristo, regresa a su casa y todas las cosas siguen ¿qué? Iguales. Y después dice, nunca más voy a esa iglesia porque me han ¿qué? Me han mentido. No es así. Entonces tenemos que tener cuidado. La consejería es un proceso, es un acompañamiento. Y nosotros tenemos que entender de que sí, Cristo quiere solucionar, quiere ayudarnos, quiere caminar con nosotros. Pero Él va a obrar de acuerdo a sus planes, de acuerdo a su voluntad en nuestra vida. Eso es importante. La siguiente. Durante la consejería es bueno evitar ciertas cosas. Primero, no tienes tú que convencer a la persona. Ahora, hay mucha gente que piensa que en la consejería tú dices, ok, ese es tu problema, ya, siéntate, te voy a decir lo que tienes que hacer. Eso no es aconsejar. Ahora, hace muchos años alguien me dijo algo. El peor consejo que tú puedes dar a una persona es el consejo que la persona no te pide. ¿Me entiendes? Hay muchas personas que a veces se acercan con buena intención y dicen, hijito, mira, quiero darte un consejo. Nunca hagas eso. Dale un consejo a la persona que te lo pide. Porque esa persona que te lo pide va a valorar tus palabras. Pero si alguien no te pide un consejo, no le quieras imponer que haga tal o cual cosa. Ten cuidado. Ahora, no tenemos que convencerlos. No impongas tu ética, tus estándares o tu perspectiva. A veces queremos que la gente que viene a pedir una ayuda, tú tienes que hacer, mira, yo hice esto, tú tienes que hacer lo mismo. No. Dios obra en las personas de manera diferente. Escúchale. Ponte en su lugar. No les prediques. No les prediques
o trates de evangelizarlos. Cuando una persona viene a consejería, es importante entender que él lo que busca es: ayúdame a entender mis problemas, ayúdame a resolver mis problemas. Él no te pide que tú se los resuelvas. Él te pide pautas, principios, para que él o ella puedan solucionar sus problemas. Entonces ten cuidado, no les prediques, porque algunos no tienen púlpito, pero ahí en la consejería les comienzan a predicar. No es esa la función del consejero, ni tampoco evangelizar. No, mira, todos esos problemas tú tienes que venir a Cristo. No, ten cuidado. Evita discusiones. Posiblemente la persona, si tú comienzas a predicar o a evangelizar o a tratar de convencerlo, inmediatamente la persona te va a decir: mire, disculpe señora, disculpe señor, no estoy de acuerdo con lo que usted me está diciendo. ¿Cómo no vas a estar de acuerdo con la palabra de Dios? Y entonces podemos allí tener un conflicto. Tengamos cuidado, tengamos mucho cuidado. No dar consejos o recetas ya hechas. Las personas, cuando piden una consejería, no quieren que tú les des ya una receta hecha. Mire, yo ayer a una persona tenía el mismo problema que usted, ¿no? Y le dije esto, usted haga lo mismo. No, eso no es correcto, no está bien, ¿no? Porque las personas quieren que les atiendan en forma individual, personal. La siguiente, por favor. Dirija su consejo a la persona en su totalidad. Recuerde que el hombre y la mujer está hecho ¿a qué? A imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Todo hombre, toda mujer está hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué razón nos metemos en problemas? Básicamente por un detalle: el pecado. El pecado. Recuerde que somos personas que caídas. Y muchas veces, hombres y mujeres que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, nos metemos en problemas por causa del pecado. Entonces, muchas personas necesitan verse a sí mismas, y el consejero tiene que ayudarles a detectar qué está pasando. ¿Estoy actuando egoístamente? ¿Estoy mintiendo? ¿Estoy faltando a la verdad? ¿Estoy actuando inmoralmente, desobedeciendo a Dios? Darme cuenta de mi pecado. Y esa persona necesita ser sanada. En algunos casos, llevarlo ¿a qué? A que pida perdón. Esta mañana hablaba con una dama y esta dama me decía: pastor, yo quiero reintegrarme a la iglesia. He estado alejada muchos años, ¿no? Y quiero volver a la iglesia, quiero tomar la Santa Cena, quiero. Entonces yo le dije: mira, lo primero que tú tienes que hacer es darte cuenta cuál es tu condición. Tú ahorita estás en esto. Y tú tienes que pedir perdón a Dios. Segundo, tienes que arrepentirte y pedir al Señor: Señor, ayúdame de aquí en adelante a caminar en obediencia a ti. Dios nos da una nueva oportunidad. Dios quiere sanarnos. Y las personas son capaces ¿de qué? De restablecerse, de levantarse. La siguiente. Y ahí viene la pregunta: ¿y la psicología? Siguiente. Como ciencia, la psicología no trata con el alma y su relación con Dios. Tampoco trata el origen del alma, ni con la inmortalidad del alma. Sin embargo, la siguiente, la psicología puede proveernos
experiencias, conocimiento de la personalidad, nos permite evaluar un trasfondo biográfico, nos permite tener una observación sistemática de la persona y nos brinda herramientas como test. Por ejemplo, cierto conocimiento de psicología nos va a permitir ver, por ejemplo, a una persona con baja autoestima, a una persona con sentimiento de culpa, a una persona con lo que llamaríamos mecanismos de defensa, ¿no? Con ansiedad o con carencias. Entonces, nos permite entender la personalidad, cómo esa personalidad, cómo ese ser ha sido afectado. Y de acuerdo a ello, también nos va a permitir escuchar cómo a través de la juventud, la niñez, todos estos eventos, todas estas situaciones, una baja autoestima, un sentimiento, cómo han afectado la vida. Entonces, nos permite hacer un buen diagnóstico de carencias, necesidades y problemas que una persona tiene. Muchas veces la psicología no va a curar, no va a resolver las necesidades profundas, pero sí nos va a ayudar a poder ver con claridad la situación de una persona. Cuando a uno lo operan, generalmente los médicos utilizan instrumentos ópticos, ¿no? Lentes, lupas, para poder ver con claridad el campo operatorio, ¿no? Pero las lupas no operan. Son el bisturí o los equipos de laparoscopía, los que cortan, reparan, cauterizan, etc. Bueno, la psicología es como esos lentes que nos permiten ver, analizar lo que pasa en el ser humano, los problemas del ser humano. Y gracias a Dios que como cristianos tenemos la palabra de Dios, el consejo de Dios para entrar y sanar el corazón. Siguiente. La psicología en consejería, por ejemplo, revela el origen de temores, diferencia entre culpas reales y falsas, descubre la falta de ánimo desconocido, sobreestimación de culpas, causas del fanatismo, legalismo o dogmatismo, ¿no? Y por qué las personas tienen ataques de ira o de pánico. Nos permite entender. Entonces es, como les digo, como si fuera un gran lente que nos permite entender lo que pasa con las personas. Siguiente. ¿Hay alguna diferencia entre la psicoterapia y la consejería bíblica? Vamos a ver. ¿Qué dice esto? El terapeuta trata de librar al aconsejado de tensiones patológicas. En otras palabras, el terapeuta, cuando descubre, por ejemplo, que una persona tiene una baja autoestima, va a ayudarle a descubrir qué es real y qué no es real, qué él tiene que mejorar y qué cosas solamente están en su mente, pero que no son reales, para librarlo de tensiones enfermizas. Pueden ser temores, conceptos equivocados, etc. Siguiente. El consejero, adicionalmente, se preocupa también de la vida espiritual. Podemos, como consejeros, si tenemos herramientas psicológicas, podemos, por ejemplo, si una persona llega, una señorita, y a nosotros nos ha pasado, llega una señorita hermosa, se sienta y se pone a llorar, y después que se calma, dice: me siento muy mal. Y tú le preguntas: ¿por qué usted se siente mal? Me siento sucia, me siento fea, siento que no tengo ningún valor en la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, uno se da cuenta que es una persona que ha sido dañada, que tiene una baja autoestima,
que tiene profundos sentimientos de culpa. Entonces, desde una perspectiva psicológica, tú le vas a comenzar a decir, ok, de esto que tú sientes, quiero decirte que hay muchas cosas que no son correctas, que son equivocadas, y por las cuales no tienes que preocuparte, porque no puedes seguir creyendo una mentira. No puedes seguir creyendo que no sirves para nada, que no vales cuando realmente vales. No puedes decir soy fea cuando no lo eres. No puedes decir nadie me quiere cuando hay sí personas que te estiman y te quieren. Entonces, terapéuticamente vamos a librarle de tensiones, pero como consejeros bíblicos lo que vamos a hacer es también apuntalar su necesidad ¿qué? Espiritual. Su necesidad espiritual. Seguimos. Consejería no es solamente dar un consejo. Seguimos. La consejería, ya hemos dicho, es un ¿qué? Un proceso. Y esto es algo que tenemos que entender. No vas a resolver los problemas de una persona solamente en una cita. Es un proceso. Y generalmente vamos a decir muy bien, vamos a quedar en esto, tal vez algunas pautas, algunos principios, y de aquí nos vemos la próxima semana, de acá a 2 semanas, cómo te va, si lo encontramos por allí. Tratar de hacer un seguimiento. Eso es algo muy importante en un trabajo de consejería. Seguimos. Hasta cierto punto, el título aún de la palabra consejería es un poco cuestionable. ¿Por qué? Seguimos. Porque el aconsejado busca muchas veces una confirmación que está en lo correcto. Y aquí esto es bien interesante. Hombres y mujeres van a encontrar lo siguiente. Muchas veces el aconsejado busca apoyo contra su pareja, contra sus padres o contra otros. Tal vez va a venir un joven y te va a decir, sabe, hermano, mi papá, esto, mi mamá, esto, ayúdeme. Todos están en contra mía. Nadie me ama, nadie me quiere, nadie me comprende. Ok, el consejero lo escucha y tiene que entender que algunas veces y frecuentemente el aconsejado va a buscar argumentos para presentarse él o ella como el bueno y al otro como el ¿qué? Como el malo. Y si tú como consejero le das la razón, él o ella van a ir, ya ves, he hablado con el consejero y me ha dicho que tú eres el problema, ¿no? Que yo estoy bien, pero que tú eres el problema. Ahora, cuidado. Mucha gente en el consejero busca apoyo contra su pareja. Yo trabajo con varones y con matrimonios. Y más de una vez las señoras me dicen, Pastor Roberto, mi matrimonio sería hermoso solamente por un detalle. Mi esposo necesita cambiar. Si él cambia, todo cambiaría, ¿no? Háblele de Cristo. Mañana yo se lo traigo de las orejas, ¿no? Y yo tengo que sentarla y decirle, hermana, no haga eso. Y muchas veces cuando yo escucho esa perspectiva, tengo que cambiarles la perspectiva y decirle, miren, a veces el problema no es el esposo, a veces el problema es uno mismo. El problema no son los padres, es el joven. El problema no es la esposa, es el esposo, no es el esposo, es la esposa, etc. Entonces, si hay algo que nosotros tenemos que entender, es de que es bien fácil, como dice la palabra, mirar la paja en el ojo ¿qué? Y no ver la viga que uno tiene en su propio ojo. Entonces es importante que nosotros no alimentemos así, pues no, qué malo tu marido, ¿no? Terrible, que el Señor se lo recoja, ¿no? A tu marido, ¿no? Qué malo ese hombre. No, lo que tenemos que hacer es decirle, y hermano, hermana, ¿qué está haciendo usted?
¿Cómo actúa usted? ¿Usted quiere que su esposo cambie, que su esposa cambie? Sí, ok. Entonces, allí guiarla, hacerle entender a él o a ella que la forma como Dios quiere entrar en un hogar, cambiar a las personas, es a través de nuestra conducta. Y cuando un hombre cambia, cuando una mujer cambia, comienza a generar un cambio en toda la familia. Entonces, allí la idea no es alimentar el apoyo en contra de, tengamos cuidado, sino desafiar a la persona a que él o ella pueda cambiar. Otro, a veces las personas buscan consejo porque buscan un árbitro imparcial. Buscan al pastor, buscan al líder de jóvenes, a la líder de damas, a un hermano mayor en la iglesia, ¿no? Porque quiero que sea el árbitro. Hermano, puede venir a mi casa, mire, tengo problemas con mi marido. Y usted que me comprende, ¿no? Usted que me comprende. No, el consejero no es un árbitro. Tampoco alguien que sirve de defensor. Tampoco es alguien que escucha para el alivio personal. Hay mucha gente que piensa que consejería es, hermano, escúcheme, y punto. Y gente que viene y viene para que le escuchen. Entonces, no. El pedir consejería es, hermano, hermana querida, o una persona de fuera. Lo primero que tenemos que decir, muy bien, usted ha pedido la cita y quiero decirle algo. Yo voy a disponerme a separar este tiempo para usted, voy a escucharle, pero quisiera que usted me diga, ¿no? Ya que usted ha pedido conversar conmigo y ha pedido recibir consejería, ¿está usted dispuesto, después que yo le he escuchado, con cuidado, atenta y seriamente, está dispuesto a poner en práctica lo que yo le diga? ¿Está dispuesto? ¿Tiene disposición para poner en práctica el consejo? ¿Me entienden? Algunas veces no lo vamos a decir a la primera, pero cuando hay personas que vienen solamente a contar sus problemas y ya vienen por segunda vez, y tú ves que, como dicen los del fútbol, no pasa nada, ¿no? Con esa persona. No cambia, sigue igual. Entonces tenemos que decirle, hermano, ¿tiene usted esa disposición? Por ejemplo, los pastores podemos recibir una persona una vez, 2 veces, pero a la tercera ya tenemos que decirle, está, porque sinceramente, o sea, hay mucha necesidad, tenemos que atender a muchas personas y lo que esa persona está haciendo es haciéndonos, ¿qué? Perder el tiempo. ¿Me entiendes? Porque el deseo de Dios y el deseo de nuestro corazón es que haya un cambio y no que simplemente nos cuente sus problemas. Siguiente, por favor. Consejería o confesión. Algunos dicen de que la consejería es el confesionario cristiano evangélico, ¿no? Ahora, cuidado, seguimos, ¿no? Miren lo que dice Santiago 5:16. Confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean, ¿qué? Sanados. Ahora, es verdad que si yo estoy mal espiritualmente, tengo pecado y no puedo salir, es bueno que busque un hermano, un consejero, un pastor y abra mi corazón. ¿Para qué? Para que esa persona me ayude a salir de esa condición, a salir de esa situación. Siguiente. ¿No? Miren lo que dice aquí. Agua profunda es el consejo en el corazón. La persona inteligente, ¿lo qué? Lo saca. Siguiente. El Espíritu Santo nos enseñará ¿qué? Todas las cosas. Ahora, aquí tenemos que entender la siguiente. No es el pastor facilitador o líder. Muchas veces confundimos y pensamos que consejería
es como el confesionario. El confesionario, ustedes saben bien, muchos venimos, ¿cuántos vienen de trasfondo católico? Bien católico. Y han usado confesionario. ¿Ok? La figura del confesionario, ¿qué cosa es? Yo reconozco que estoy mal, que estoy en pecado. Entonces yo voy donde el sacerdote, le cuento mis pecados y recibo, ¿qué cosa? El perdón. ¿De parte de quién? Del sacerdote. Recibo lo que se llama la ¿qué? La absolución. Y me voy tranquilo. En algunos casos el sacerdote me va a dar una ¿qué? Una penitencia. Que puede ser un tiempo de oración, un cambio de actitud, ¿no? Entonces, esa es la idea. Yo los veo a ustedes muy serios, muy formales, ¿no? A ustedes no les gustan las bromas, ¿no? ¿O sí? A veces, ¿no? Pastor Elliot, ¿les gustan las bromas? Sí. Se cuenta que una señora, ya con algunos años, estaba yendo al confesionario, ¿no? Y de repente ve que antes que ella entra un hombre delgado a confesarse. El sacerdote abre y le dice: Carlitos, ¿te acuerdas de mí? Lo ve. Francisco, le dice: ¿qué haces aquí? Yo te hacía en Europa. Sí, me dice, yo trabajo en un circo. ¿En un qué? En un circo. Le dice: ¿qué haces en el...? Tú sabes que soy el equilibrista del circo. No te puedo creer. Mira, vas a ver. Sale del confesionario y el hombre se comienza a colgar en el techo. Comienza a caminar por las arañas y de repente hace un triple mortal y ¡pum! Cae. Y se vuelve a meter al confesionario. Oye, hermano, mira, quiero invitarte a mi casa. Con mucho gusto. Ya nos vemos. Dios te bendiga. Chao. Se va. ¿No? De repente la señora que estaba esperando en el confesionario se da media vuelta y se quiere retirar. El sacerdote le dice: hermana, por favor, pase. La señora lo mira y le dice: no, hoy día no. Con la penitencia que está dando, no vengo, dice. Ella pensaba que eso era la penitencia, no de lo que tenía que hacer. Ahora, cuidado, volvemos acá. No es el pastor un sacerdote. Cuando tú vienes a consejería, no es el pastor: ya le conté mi pecado al pastor, el pastor me perdonó. No. Nosotros creemos, como cristianos, que podemos confesar directamente nuestros pecados ¿a quién? A Dios. Pero ¿por qué en algunos casos muy particulares necesitamos venir y contárselo a un pastor? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no podemos salir, no podemos quitarnos sentimientos de culpa, o algunas veces nuestro pecado ha afectado a otras personas o ha trascendido. Entonces yo necesito ayuda, porque no es solamente, vamos a decirlo, la solución del problema: Señor, perdóname, y ahí quedó. Sino que muchas veces yo voy a tener que entender qué necesito hacer para restaurar mi vida, para salir de los problemas en que me he metido y poder también restaurar mi vida y mi testimonio. Posiblemente voy a necesitar ayuda con mi esposa, con mis hijos, con mis padres, con los hermanos del grupo donde me reúno. Entonces, en esos casos necesito el consejo pastoral, pero no es que el pastor me da la absolución. Ahí la diferencia entre consejería y ¿qué? Y confesión. ¿Me entienden? Necesitamos entender eso. Seguimos. Se trata, la consejería, de una conversación intencional que capacita a una persona para vivir el llamado de Dios. ¿Cuál es el propósito de la consejería? Que cada uno de nuestros hermanos viva como Dios quiere que viva. Viva bien, en obediencia, teniendo en cuenta la palabra de Dios. Continuamos.
Miren las preguntas de Jesús. Jesús fue un consejero excelente, ¿no? Por ejemplo, es interesante ver cómo Jesús pregunta, ¿no? Y posiblemente de estos 3 textos podríamos nosotros ver la pregunta que Jesús le hace a los 2 ciegos, ¿no? Si tienen ahí sus Biblias, en Mateo, ábranlas sus Biblias, en Mateo, si tienen su dispositivo electrónico, ¿no? Entonces busquen Mateo, capítulo 20, versículos 32 en adelante. Ahora, algunos dicen, pastor, pero era, ¿qué? Obvio. Cuidado. Jesús no avasalló a la gente. Jesús no sobreentendía. A esos ciegos que se acercaron, les dijo, ¿qué quieren? ¿Qué necesitan? ¿Se acuerdan de Bartimeo? ¿Se acuerdan de Bartimeo? Que gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice que Bartimeo, la posesión mayor que él tenía era una gabardina, un gabán, que le servía de cama, casa y de todo. Esa era su mayor posesión. Y cuando Bartimeo ve a Jesús, bota su gabán, ¿no? Y se va corriendo, gritando. Jesús lo ve. ¿Y qué cosa le dice Jesús a Bartimeo? ¿Qué quieres que te haga? Entonces es interesante ver, Jesús no sobreentiende. Jesús, ¿qué? Pregunta. Y esa debe ser la actitud del consejero. Cuéntame, ¿qué necesitas? ¿Cuál es tu problema? ¿Dónde comienzan las cosas? ¿Qué necesidades ves? ¿Qué soluciones crees tú que tienes que poner en práctica? Preguntas. Seguimos. El trabajo de consejería, o lo previo para que podamos ser un buen consejero, una buena consejera, es que recibamos una cura de esta actitud, el sabelotodo. Ninguno de nosotros somos sabelotodos. Nadie aquí es mono sabio. Nadie. Ni el que habla. Por más mono que yo sea, no lo sé todo, ¿no? Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Siguiente. Todo consejero, todos nosotros, si queremos entrar en el trabajo de consejería, tenemos que entender que tenemos que crecer. Y para ello, ¿qué nos va a ayudar a crecer? Relaciones. Escucha a la gente. Observa a la gente. Aprende de la gente. Esta tarde estaba almorzando con el pastor Javier Cortázar, muchos lo conocen. Él es el pastor titular de la iglesia. Y él decía que él tenía una costumbre, que una vez al mes, o a veces alguna semana, le gustaba recibir la invitación de personas que no eran cristianas, vecinos, amigos de promoción. Y a propósito, él iba. ¿Por qué? Porque él me dice, yo quiero escuchar cuáles son sus necesidades, problemas, cómo la gente común y corriente que no tiene a Cristo, cómo ve la vida, cuáles son los conceptos que hoy en día la gente comenta. Relaciones, profesión, carrera. Muchas veces un profesional, un técnico, un trabajador, la vida cotidiana, el trabajo nos enseña el carácter. Por ejemplo, si eres una persona, ¿no? Como yo, que es sanguíneo, muchas veces las personas, si tú eres el primero que habla, las personas ya no te van a ¿qué?
ya no te van a ¿qué? Ya no te van a hablar. Entonces el sanguíneo que habla mucho tiene que aprender ¿a qué? A callarse, ser prudente. Y yo les digo, a mí me ha costado cerrar mi boca. Y he aprendido en los últimos años más quedándome callado que hablando. Y me doy cuenta que uno gana más amigos con la boca cerrada que con la boca abierta. Porque la gente quiere que tú le escuches. El matrimonio. Una buena relación con tu esposo, con tu esposa, te capacita, te ayuda a crecer y te ayuda a entender problemas, necesidades del matrimonio. Este año, por la gracia de Dios y el favor de Dios, estamos cumpliendo 33 años de casados. ¿Se imagina usted? Mi esposa va a cumplir 33 años de casada, ¿no? Me merece una medalla de oro, ¿no? Tantos años, ¿no? Con un hombre que le ha dado tanto problema, ¿no? Ahora, salud. ¿Qué sucede? Muchas veces Dios nos enseña a través de nuestras propias ¿qué? Experiencias. Alguien que ha pasado por un hospital va a poder entender a alguien que está en una cama de un hospital. ¿Cierto o no es cierto? Alguien que ha vivido la tensión de esperar un resultado positivo o negativo, se pone en los zapatos de alguien que está en esa misma tensión. Alguien que ha perdido un ser querido va a poder entender lo que eso significa. Entonces, estos aspectos, nuestra espiritualidad, nuestra comunión con Dios, todas estas áreas son áreas que, si tú quieres ser un consejero, un buen consejero, tienes que trabajar, tienes que crecer en estas áreas para tener mucho que aportar. Siguiente. Escucha con todo. ¿Qué significa ese escucha con todo? Vamos a la siguiente lámina. ¿Qué significa escuchar con todo? ¿Con toda tu qué? ¿Qué más? Con tu cuerpo, con tus palabras y qué? ¿Y qué más? Interesante. Ahora, ¿qué pasa? Tú puedes estar escuchando, pero de repente, miren, su nombre, hermana, es Anjanet. Yo estoy escuchando a Anjanet, pero de repente miro el reloj. ¿Qué pasa por tu mente en ese momento? ¿Se dan cuenta? Un detalle. Yo puedo estar escuchando, pero si mi mirada se fue al reloj, ella puede enojarse y puede decir muchas gracias, hasta ahí. Entonces, cuando hablamos de escucha con todo tu cuerpo, es tu mirada. Tiene que estar centrada en la persona. Tu mente. A veces puede estar tú mirando, pero tú estás pensando en el partido de la Alianza Lima, ¿no? Ah, ¿qué me dijo? ¿Qué me dijo? ¿No? Entonces tenemos que estar concentrados en lo que la persona nos está diciendo. Tus palabras. A veces tenemos que anotar para seguir una secuencia. Y también quieren que les diga algo. Cuando a veces uno dice dentro de uno, Señor, ¿cómo puedo ayudar? Es un problema complejo, triste, y uno internamente está orando. Señor, guíame. Quiero ayudar a este hombre, quiero ayudar a esta mujer. Pedir la guía del Espíritu Santo. Siguiente, por favor. Aquí tenemos la regla de ¿qué? Esa es la conclusión. Soy todo ¿qué? Oídos, ¿no? Esa es una mascota que voluntariamente nos prestó una foto, ¿no? Tengamos en cuenta la famosa regla 80-20. ¿Qué dice la regla 80-20? Seguimos.
Nosotros lo que debemos hacer es conectarnos, tener un objetivo, ampliar, seguimos, concretar y marcar hitos para volver a conectarnos. ¿Cómo funciona esto? Si tú quieres comenzar una tarea de consejero, es bien interesante este diagrama. Bien interesante. Conectarse con la persona es simplemente empatía. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿No? ¿Qué haces? Muy bien. Estoy para servirte. Cuéntame. Soy todo oído. Conéctate con la gente. Planteen un objetivo. Por ejemplo, él te dice, o ella te dice, tengo problemas en mi matrimonio. Ok. Sé que pueden haber muchos problemas en el matrimonio, pero yo te pediría que nos enfoquemos en uno en particular que sea el más álgido en tu vida. Entonces él dice, bueno, nosotros no nos podemos poner de acuerdo, no nos comunicamos. Ok, ese es el objetivo. No se ponen de acuerdo, no se comunican. Ok, ya tengo el objetivo. Esta persona necesita consejo, cómo puede comunicarse mejor, cómo puede llegar a acuerdos con su esposo, con su pareja. Ok, entonces venimos a ¿qué? Ampliar. ¿Por qué tú dices que no se comunican? Y te da todos los detalles, ¿no? Y todos los detalles, ¿por qué no conversan, no se ponen de acuerdo? Ok, ¿ya escuchaste todo eso? Entonces ahora vamos a tomar de todo lo que te dijo, vamos a tomar algunos elementos para concretar. Por ejemplo, en la mayoría de los casos no se daban tiempo. Entonces, vamos a separar intencionalmente, tú vas a separar un tiempo para escuchar y para ser escuchado. Número 1. Número 2, voluntad. 3, siempre que conversen de algo, no lo dejen en el aire. Traten, por pequeño que sea, de llegar a un acuerdo. Ok, concretamos. De allí, hitos. ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Qué día lo van a hacer? ¿No? Y la idea es que en las próximas 2 o 3 semanas se haga. ¿De acuerdo? Y en 2 o 3 semanas nos volvemos a ¿qué? A ver qué tal te ha ido. Si has avanzado, ok, sigue adelante. Y en la nueva cita tocamos otro aspecto. Y así vamos ayudando a esa persona a ¿qué? A ir saliendo y resolviendo sus propios ¿qué? Uno por uno, paso a paso. Por eso decimos que la consejería es un ¿qué? Un proceso. ¿Me entienden? Ahora, ¿difícil? Simplemente es tener una mente ordenada. Simplemente es tener una mente ordenada. Me detengo aquí. Preguntas. Ahí tenemos que usar estrategias. Contaba que, por ejemplo, una esposa ve que su esposo está creciendo, no espiritualmente, está creciendo en volumen, en peso. Y a nadie le gusta que le díganlo ustedes, estás gordo, tienes que bajar de peso. A nadie le gusta eso. Entonces, la esposa dice, ¿cómo puedo hacer para que él cambie sus hábitos, haga algo, se preocupe por su vida? No quiero que se me muera tan joven. ¿Ok? Entonces, si tú armas una estrategia, tú le vas a dar un consejo de una manera que indirecta. Entonces, yo le decía a esta persona, ¿por qué no lo invitas y tú comienzas a correr todas las mañanas, a comer saludable,
y lo invitas y dices, mira, me siento mejor, estoy más contenta, ¿no? Estoy saliendo a correr en la mañana, salgamos a correr. Porque me miran, me siento sola, acompáñame. No le estás diciendo estás gordo, no le estás diciendo tienes que bajar esa barriga. Tú lo que le estás diciendo es acompáñame. Acompáñame a correr, acompáñame a hacer ejercicios, acompáñame en mi desayuno, acompáñame en mi almuerzo. Entonces es un inducir a la persona a hacer algo correcto, ¿no? Pero como que él o ella nos está a nosotros, ¿qué? Ayudando. Cuando en verdad, ¿quién está ayudando a quién? Tú le estás ayudando a él. Entonces, esa es una forma. Por ejemplo, si un muchacho está teniendo malos amigos y nosotros, tal vez como papás, quisiéramos decirle, oye, no andes con esos chicos, ¿no? O si nosotros vemos que mi hijo, digamos, se levanta tarde, no le mete ganas a los estudios, reclamarle, aconsejarle, oye, mira, esto está mal, yo a tu edad, olvídate, eso es fatal. Entonces, ¿qué cosa tenemos que hacer? Hacer cosas con ellos, inducirles. ¿Podemos salir? Quiero que me ayudes, necesito que me ayudes en esto. O quiero que me apoyes en tal o cual cosa, ¿no? Y entonces, primero, acercarnos. Número 1. Cuando uno se acerca a sus hijos y comienza a compartir y a hacer cosas juntos, o sea, como que creas un puente, ¿ok? Y una vez que ya estás en el puente, ya él te va a escuchar, ya él te va a hacer caso. Pero si tú no armas el puente y te acercas, él no te va a escuchar. Él va a escuchar a los amigos y él va a hacer lo que él quiere. Entonces, uno tiene que armar una estrategia. Obviamente, si eres cristiano o cristiana, lo primero que tienes que hacer, ¿qué cosa es? Orar. Segundo, acércate. Tercero, comienza a hacer cosas con él o con ella. Y en el compartir, entonces ahí uno puede hablar. Pero la idea de hablar no es, permíteme darte un consejo, no. Inducirlo, decirle, ¿qué te parece si hacemos esto? Me gustaría, por ejemplo, si es indisciplinado, inducirlo a administrar mejor su tiempo, levantarnos temprano con él, hacer cosas juntos. Entonces, esas son formas que le guían, le impulsan, le ayudan, ¿no? Y cuando ya como papá compartimos con ellos, ya es más fácil que ellos nos escuchen. Y cuando ya él te escucha, entonces ya tú puedes ya directamente decirle las cosas. ¿Por qué? Porque te ganaste el derecho de hablarle. Porque a veces los chicos se aíslan, los chicos se van a una esquina y nosotros nos quedamos en la otra esquina, y de una esquina a otra esquina queremos decirles lo que ellos tienen que hacer. No, tenemos que acercarnos, tenemos que compartir. Y una vez que nos hemos acercado y que estamos pasando tiempo con ellos, ahí recién comenzar a hablarles, a decirles, a fortalecer nuestro vínculo con ellos. Y ahí nos van a escuchar. Nadie siembra sobre un terreno que no ha sido antes que trabajado. ¿No es cierto? Nadie va a sembrar y tirar una semilla aquí. Tenemos que trabajar el suelo. Y es lo mismo con los jóvenes. Y es lo mismo con las personas. Tenemos que acercarnos, tenemos que trabajar el terreno para después dar la semilla del consejo. Y cuando nos hemos acercado, entonces pones la semillita y esa semillita va a crecer.
Yo tengo 2 hijas, ¿no? Mi hija mayor es abogado, la otra es administradora. Y hay muchas cosas que a veces hemos hablado que han pasado por su cabeza. Pero cuando yo me he dado tiempo, me he acercado, he pasado tiempo con ellas, después ya he hablado a su corazón. Y cuando tú hablas al corazón, ahí pega. O sea, hay que acercarse, pero un proceso. ¿Ok?